Saludos y bendiciones. Este es el pastor David Velázquez en otra intervención de Escuela de Líderes Trasciende, con un tema muy relevante para el momento en que estamos viviendo, y es sobre el conflicto que existe entre los israelíes y los palestinos allá en el Medio Oriente. Yo creo que es un tema trending en estos días porque todavía la guerra está en todo su apogeo entre el Estado israelí y el grupo Hamas, que representa a los palestinos. Y se me ha pedido que haga un recuento de la perspectiva histórica y también bíblica sobre este tema. Y yo quisiera pues básicamente referirlos en la parte bíblica a el video que hizo nuestra pastora Yesenia Den, que está excelentemente explicado desde el punto de vista bíblico de dónde salen los palestinos y por qué hay este conflicto hoy en día, que no es un conflicto de los otros días, sino que es un conflicto milenario. Ahora bien, fíjense que me gustaría abordar el tema desde la perspectiva histórica para que nos demos cuenta qué es lo que ha sucedido a través de la historia. Y yo quiero empezar desde el libro de Daniel, que es muy importante. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel presenta ciertas controversias dentro del mundo teológico, porque dentro de la Biblia hebrea, la Tanakh, Daniel no es un libro profético, Daniel es un libro histórico para el judaísmo. Sin embargo, para el cristianismo, Daniel es uno de los profetas mayores, es un libro profético. Y la academia, pues también tiene una opinión, ¿verdad? Y tiene una interpretación de esto. Y últimamente los exégetas modernos están diciendo de que este libro, que tiene 12 capítulos, los primeros 6 pudieron haber sido escritos por el propio Daniel. Pero desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12 se cree que fue otra persona usando el nombre de Daniel y que fue escrito posteriormente a cuando habían sucedido los hechos. Y por eso es que es tan preciso todo lo que narra Daniel de los imperios que han gobernado la tierra. No voy a entrar en controversias sobre ese particular, pero sí esto es interesante porque nos da una buena perspectiva de lo histórico del libro. Quiero abordar el libro del punto de vista histórico. Todos sabemos, ¿verdad?, de acuerdo al libro de Daniel, que Daniel comienza a describir los imperios que irán gobernando desde el momento que Israel desaparece como nación en aquel momento, porque Daniel fue llevado cautivo por la invasión de Nabucodonosor, donde destruyó la ciudad y destruyó el templo sagrado de Salomón, y se llevó reyes y se llevó gente importante del pueblo de Judá. Y esto, estando allá, este hombre tiene un sueño que es interpretado por Daniel, y en este sueño Dios le revela a Daniel lo que va a suceder desde ese momento en adelante. Yo quiero decir que desde ese momento el pueblo israelita o el pueblo judío sufrió un golpe no tan solo espiritual, sino emocional, porque es la primera vez que su Dios no sale al encuentro para salvarlos de sus enemigos. Es la primera vez donde ellos piensan que van a ser borrados de la faz de la tierra. Y entonces es interesante cómo esta diáspora y toda esta gente que fueron llevados y los pocos que quedaron en la tierra que era la tierra de sus antepasados, pues siguieron subsistiendo bajo esas condiciones. Ahora bien, Daniel se queda corto porque Daniel solamente describe
hasta el Imperio Romano. Y luego es que él ve una piedra, ¿verdad?, que es cortada no con mano humana, y esa piedra no es otro que nuestro Señor Jesucristo, la roca inconmovible de los siglos, que tumba todos los imperios y se establece como ese reino eterno y para siempre. Y es interesante que ahí dice: sella las palabras de este libro, porque esto es para el tiempo del fin. Ahora, ¿qué ha sucedido o qué sucedió desde que el Imperio Romano, ¿verdad?, que es el último que ve Daniel, y lo ve en dos partes, lo ve en todo su esplendor y luego lo ve resurgir como barro y hierro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos hoy a tratar de explicarles qué sucedió, para traer esto hasta el siglo XXI en lo que está pasando hoy y qué importancia tiene y qué podemos aprender de esto. Mire, obviamente esta tierra, desde el 457 antes de Cristo, Israel ya dejó de ser nación, y de ahí en adelante fueron esparcidos por todos los rincones de la tierra. Y esta tierra, como dice Daniel, pues entonces fue gobernada primero por los babilonios, luego los medo-persas, luego de los medo-persas vinieron los griegos, luego los griegos vinieron los romanos, y luego después de Cristo, ¿verdad? Porque los romanos, Cristo entró a la escena de la historia de la humanidad en el tiempo que Roma estaba en todo su esplendor. Pues después que ese imperio romano sucumbió, vinieron los árabes, vinieron los egipcios, vinieron los fatimíes, vinieron los seleucidas, vinieron los cruzadas. Y ya cuando hablamos de las cruzadas, estamos hablando del año 1000 después de Cristo. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque en el tiempo de Jesús, cuando nace el cristianismo, los seguidores de Jesús, esto tuvo un impacto en el mundo completo, en el mundo conocido, porque el evangelio fue llevado, y los primeros que se convirtieron fueron los judíos, porque a eso eran los que iban los propios judíos que aceptaron a Jesús como el Mesías, y se convirtieron mucha gente. Y ahí es donde se hace importante la figura de Constantino, ¿verdad? Y Roma, que ya había sido sacado de ese Medio Oriente y ya estaba en Europa, en Turquía, ¿verdad? Y es lo que se llama el Imperio Bizantino, la parte de Roma más débil del Imperio Romano, pero seguía siendo un imperio. Y esto es importante porque el Evangelio empezó a diseminarse por muchos lugares y el cristianismo tomó fuerza. Pero ¿qué pasa? Que en los años 600 después de Cristo nace lo que se conoce como el Islam, ¿verdad? En los árabes. Y el Islam comenzó a tener una hegemonía muy grande en ese sector, y por mucho tiempo estuvieron gobernando toda esa tierra que hoy se llama pues la tierra de Palestina, ¿verdad? Y la cuestión es que luego de que nace el Islam comienza a conquistar muchos de estos lugares e implantar su fe. Pero tengo que decir esto, y es que bajo el gobierno de estos islámicos, hubo una libertad religiosa tanto para el cristianismo como para el judaísmo, para que pudiesen practicar su fe. Inclusive durante ese tiempo regresaron judíos a la tierra de sus antepasados. Ahora bien, ya en el año 1000, cuando entran los cruzados, pues ya el evangelio era fuerte, el cristianismo era tan fuerte, y Europa decide reconquistar la Tierra Santa. Y se llaman cruzadas porque no fue una sola, hubieron 7 cruzadas para conquistar estos lugares. Y lograron en un tiempo, pues ellos tomar dominio, pero siempre hubo mucho conflicto en esa área, y hubo siempre mucha guerra, y fueron derrotados, y vinieron los mamelucos, y después vinieron los otomanos, que estuvieron un gran tiempo. Y
Y mientras este tiempo pasaba, esta tierra se convirtió en algo muy importante, no tan solo geopolítico, sino también religioso, porque obviamente esa era la tierra donde nació nuestro Señor Jesús. Pero también era la tierra de David, era la tierra de Moisés, era la tierra de los antepasados de Israel. Y cuando nace el Islam también tiene parte diríamos, reconoce esta tierra como una tierra santa porque allí dice que Mahoma tuvo la visión, ¿verdad? Y le fue entregado el Corán y allí se estableció una mezquita que es uno de los lugares, el segundo lugar más sagrado que tienen la religión del Islam hasta el día de hoy. Y esto es interesante entenderlo porque entonces ya vemos que estas tres religiones que proceden del monoteísmo o de Abraham, porque hay que decirlo, Abraham es es el papá de Ismael, Ismael es el padre de los árabes y también Abraham es el padre de Isaac, que es el hijo de la promesa, donde salen los judíos. Y nosotros pues nacimos de los judíos porque se lo dijo Jesús a la samaritana, la salvación viene de los judíos porque yo soy judío. Entonces el cristianismo, el islam y el judaísmo nacen de la fe y de las promesas de Abraham. Ahora bien, mire qué interesante es esto. Y aquí vamos a acelerar la historia. En el 1700, Napoleón Bonaparte, porque fíjense lo que pasa, en todas estas refriegas, mientras pasaban todos estos imperios y dominaban este espacio de Tierra Santa, pues muchos de los judíos se fueron, emigraron a Europa, a Rusia, a Alemania, a Polonia, a España. Y es interesante que en esos lugares fue donde más discriminación ellos tuvieron, donde más persecución ellos recibieron. Y luego cuando Napoleón Bonaparte, que también se metió allá al Medio Oriente, a Egipto y guerrió con Egipto y todo este tipo de cosas, estaba de acuerdo y propuso que se hiciese un lugar, un estado, para que los judíos habitaran en el 1700 y pico. Pero no es hasta el 1880 que hubo un regreso de judíos a su tierra. Y del 1880 al 1914 se calcula que en esta tierra ya habían llegado un poquito más de 75,000 judíos que estaban regresando. Luego de esto viene en el 18 la Primera Guerra Mundial. Y en esta Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña asume el control de este lugar, Israel, Palestina y Jordania. Y en el 1922, la Sociedad de Naciones respaldó una declaración británica que se comprometía a establecer una patria nacional para los judíos. No podemos pasar por alto también que en este 1922 nace un movimiento sionista. Y quiero explicar esto porque esto es bien importante, porque se habla y la gente a veces no tiene una comprensión de esto, pero mire, el movimiento sionista, para que lo entiendan los biblicistas, son los celotes de los tiempos de Jesús, pero modernos. ¿Quiénes eran los celotes en los tiempos que Jesús caminó sobre la tierra? Pues los celotes eran los que tenían celo de la patria y de la nación y creían en la fuerza armada para que se cumpliese las promesas del Dios de Israel. En otras palabras, ellos creían que era orando y con el mazo dando, como decimos nosotros en Puerto Rico. O sea, que era orando, pero también había que guerrear y tener, armarse de valor y pelear y sudar su libertad y su independencia. Pues los sionistas fueron los judíos que, basado en la experiencia que tuvieron de persecución en Europa, se reunieron, ya tenían un capital bastante caudaloso, y estos son las personas que invierten en armamentos para que Israel se arme hasta los dientes y pueda combatir contra sus enemigos. Este movimiento nace en el 1922, precisamente en Inglaterra, que es una nación protestante, que regularmente los protestantes somos pro Israel.
en el sentido que como conocemos la palabra y hemos entendido que todavía Dios tiene un plan con su pueblo que tiene que terminarlo, pues somos pro ellos. Eso no quiere decir que ellos cometan errores, eso no quiere decir que todo lo que hace está bien, porque no, eso no quiere decir que nosotros odiemos o no oremos por los palestinos, porque para que usted sepa, hay una estadística que dice que en Palestina, de los palestinos, hay más gente cristiana que en Israel. O sea, más gente que le sirve a nuestro Señor. O sea, que hay que orar por los palestinos también, porque esa es la fe que nos dejó el Señor, que nosotros oremos y amemos aún a nuestros enemigos. Por lo tanto, Inglaterra es la que le promete o hace una declaración y logra que respalden esa declaración de que se haga una patria para que los judíos puedan regresar a su tierra. Ahora bien, esto no se dio de la noche a la mañana y en el 1939 se desata la Segunda Guerra Mundial, trayendo graves consecuencias, y todos sabemos que Alemania en el famoso Holocausto mató a casi 6 millones de judíos. Esto llamó la atención del mundo entero y fue como un grito de este pueblo y de este abuso para que Israel tuviese nuevamente un lugar donde habitar, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? En el 1947, ya no la Liga de Naciones Unidas, sino la Organización de Naciones Unidas, en el 1947, tomaron la decisión de dividir a Palestina en 2 naciones separadas. Fíjense qué interesante que ellos dividieron allá mire, esta parte es para Palestina, esta parte es para Israel. Y lo más grande de todo esto fue que Israel aceptó eso que propusieron la Organización de Naciones Unidas, pero Palestina no lo aceptó. No lo aceptó porque le dio con decir que los terrenos que le habían dado a Israel eran más grandes que los que le habían dado a Palestina. Y esto pues reanudó este conflicto milenario que hay entre estas dos naciones y empezaron a haber escaramuzas como en el 36, en el 37, porque ¿qué es lo que sucede? Que empezó gente a llegar a Israel. Judíos de Rusia vinieron, judíos de Polonia, judíos de Alemania. Un montón de gente comenzó a llegar a Israel. Israel empezó a crecer como nación y llegaron estos antepasados, o sea, esta gente que sus antepasados habían vivido en esta tierra. En el 14 de mayo es una fecha bien importante y todo cristiano debe saber esta fecha. 14 de mayo del 1948 se establece oficialmente el Estado de Israel. Y miren lo que pasó. Inmediatamente que se declaró oficialmente el Estado de Israel, la Liga de los Árabes lanza un ataque inmediato contra una nación que acaba de nacer, que ellos pensaban que podían aniquilar. Pero mire, mi hermano, aquí es donde yo me pregunto, ¿qué es que la gente cristiana no puede mirar? Que el Dios que nosotros le servimos es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y que ese Dios está con su gente. Aleluya. Perdóneme, yo me emociono, pero es que estoy empezando. Mire, oiga esto. Dice que lanzaron un ataque inmediato y en 9 meses Israel venció a todos estos enemigos. Todos estos estados árabes que se unieron fueron vencidos. Y por eso es que existe un odio en algunos de estos árabes y quieren sacar a Israel. Ellos se quedaron, como quien dice, con esta espina en su corazón. Se quedaron con esta espina. Porque entonces, mire lo que pasa. Mire lo que pasa. En el 1967, en el 64, vamos a empezar desde el 64, se organiza
el partido de la Organización de Liberación Palestina. Todas las personas que tienen unos poquitos años se acuerdan de Yasser Arafat. Pues mire, este fue un hombre que empezó a organizar los grupos palestinos que estaban divididos y los unió para hacer un partido, para seguir luchando, para que se estableciera este Estado palestino con unas garantías que ellos estaban pidiendo. En el 1967 se une Egipto con un líder que era el líder de los árabes. Y esto es interesante para los que me están escuchando, porque Egipto siempre ha sido una potencia. En esa área, Egipto fue una potencia cuando llegó José, cuando llegó Jacob. Egipto siguió siendo una potencia aún cuando estaba el imperio babilónico, porque los archienemigos de Babilonia eran precisamente Egipto. Por eso Israel se unió a Egipto para tratar de repeler a Babilonia. Sin embargo, desobedecieron al Señor porque Jeremías le había dicho, no miren para allá ni para acá. Dios le ha dado la autoridad a Babilonia y a ellos le va a ser entregado el poder. Así que nosotros tenemos que allanarnos con esta gente. No hicieron caso y el resto es historia. Ahora bien, fíjense que Egipto en el 67 prometió y unió a Jordania y a Siria para que invadieran a Israel y para que los sacaran de esa tierra. Pues ¿sabe qué sucedió? Que los judíos, los israelitas, en 6 días vencieron a estas 3 naciones y este poderío de ejército que ellos tenían. Y dicen los rabinos ortodoxos que muchos de esos rabinos se montaron en helicópteros y con el shofar que hoy nosotros usamos, ellos usando ese shofar, se montaban en los helicópteros y comenzaban a sonar ese shofar. Y hubo en lugares, y esto está en la historia, hubo lugares donde los soldados se enfermaban de tal manera que había que sacarlos en camillas débiles. ¿Se acuerda de lo que canta nuestro hermano Juan Luis Guerra? Que las avispas picaban a los enemigos. Pues mire, eso ocurrió en el siglo XX también, donde el enemigo se confundió y fue derrotado por la gente de Dios. Y usted me preguntará a mí, pastor, ¿y qué usted piensa? Yo pienso que Dios estaba en el asunto, que ya no hay retroceso porque se está cumpliendo lo que la palabra ha establecido. Ahora bien, mire qué interesante esto. Luego de eso, en esa guerra de los 6 días ocurrió algo muy importante, muy importante. Oiga bien, hay un tratado, creo que es el Tratado de Viena, que establece que todo lo que una nación conquiste en una guerra le pertenece. Por lo tanto, eso fue una guerra tan contundente para Israel que ellos se metieron a las alturas de Golán. Ellos se metieron a la península de Sinaí. Ellos se metieron a otro lugar por allá por Jordania y por Siria. O sea, expandieron su territorio y ahora ese territorio le pertenece a los israelitas. Esto causó todavía más malestar en muchos de los líderes árabes, ¿verdad? Que le han declarado la guerra a Israel. Y en el 1973, y esta guerra a mí me toca de cerca porque yo vi un reportaje de esto en el canal cristiano americano, donde vi unas escenas y vi unas narrativas que verdaderamente todavía, yo cuando la cuento, me emociono y siento la presencia del Señor. Mire, en 1967 en Israel había una primer ministro, la única primer ministro que ha gobernado, ha estado en el poder en el Estado israelí moderno. Porque todos sabemos que en los tiempos de los jueces hubo una Débora que dirigió una batalla. Pues en el tiempo moderno, esa Débora se llamaba Golda Meir. Golda Meir era una mujer que nació por allá en Rusia y estudió política, estudió en Estados Unidos y luego fue primer ministro de el Estado israelí. ¿Qué sucede? Se sabía
por la Mossad de que se estaban preparando nuevamente Siria, Egipto y Jordania, pero esta vez se sabía que Rusia estaba detrás de estas tres naciones, suplementándole todo el armamento para lo que iban a hacer. Los asesores de Golda Meir le dijeron todo lo que estaba pasando, y una de las cosas que Israel siempre ha tenido como ejército es que ellos han madrugado a sus enemigos. Siempre han tenido una inteligencia bien precisa, y ellos siempre han dado el golpe adelante. Esta vez Golda Meir no quiso empezar a atacar, sino que se retuvo y dejó que los enemigos atacaran. Esto le costó su carrera política, le costó su legado, porque ella dejó que muriese mucha gente cuando ella pudo evitar la muerte de esta gente, ¿verdad? Pero en todo esto, hermano, miren, es como nosotros lo miramos desde el punto de vista espiritual y entendemos que Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene dominio de las circunstancias. Porque yo digo que esta guerra lo que ocurrió a mí me emociona. Le voy a explicar por qué. Porque dice el reportaje que por cada tanque israelí habían 14 tanques de Rusia que estaban en manos de los sirios, en manos de Egipto. Y que superaban no tan solo en tanques, sino en fuerza, en humano, fuerza humana. O sea, había más soldados que los israelitas. Y cuando ellos empezaron la guerra, estaban dominando. Iban a borrar a Israel de la faz de la tierra. Y sucede que Golda Meir llamó al secretario de Estado de Estados Unidos, que en ese tiempo era un judío alemán que se llamaba Henry Kissinger, y le dijo Golda Meir a Henry Kissinger: necesitamos su ayuda, necesitamos la ayuda de Estados Unidos. Y Henry Kissinger le dijo: muy tarde, ustedes tienen que sangrar su patria y tienen que sangrar su territorio. Y las palabras de Golda Meir fue al ejército mientras estaban perdiendo, diciéndole: mire, nosotros estamos peleando por la supervivencia. Si Egipto pierde, los que se queden volverán a Egipto, pero si nosotros perdemos, lo perdemos todo. Dice el reportaje que en un momento dado ella se iba a pegar un tiro. Agarró un revólver para pegarse un tiro, porque la presión pública que ella tenía, la opinión pública, todo lo que estaba sucediendo. Pero antes de eso, ella dice que agarró el teléfono y llamó al presidente Richard Nixon y le dijo: señor presidente, si usted no nos ayuda, nosotros seremos borrados de la faz de la tierra. ¿Y sabe qué hizo Richard Nixon? Richard Nixon en 48 horas envió todo lo que el ejército israelí necesitaba y ganaron la guerra. Pero mire donde yo me emociono. En ese reportaje se oye la voz de Richard Nixon diciendo que él, cuando tenía 8 años, su madre, que era cristiana presbiteriana, lo acostaba contándole las historias, lo dormía en su camita. Cuando Richard Nixon tenía 8 años, su mamá lo dormía contándole las historias de la Biblia, cómo el Dios de Israel vencía a los enemigos de su pueblo. Esto es interesante, hermano, porque al final de todo, el presidente Nixon dice que él se acordó cuando su mamá a esa edad le dijo: si algún día tú llegases a una posición de poder donde un judío te pida ayuda, hazlo, porque es el pueblo de Dios. Y dice que cuando él oyó a Golda Meir hablando y pidiendo ayuda, se acordó de las palabras de su mamá. Y eso a mí me emociona, hermano, porque yo veo cómo Dios se adelanta a los tiempos. O sea, pasaron 60 años
porque tenía 68 años cuando Nixon pudo hacer algo por ese pueblo. Pero a los 8 años ya había una palabra profética que Dios puso en los labios de su mamá para que le dijera a su hijo, si algún día lo marcó con esa palabra. Y él ejecutó como su mamá le había dicho, y los judíos volvieron, los israelitas volvieron a ganar esa guerra. Esta es la guerra que se llama Yom Kippur, la guerra del Yom Kippur en el 1973. Luego en el 1987 hubo un incidente en el Estado israelí donde la defensa de los israelitas mataron 4 palestinos. Y esto hizo que los palestinos se rebelaran y vino la primera antifada. La antifada fue una rebelión de los palestinos y los palestinos pues obviamente lograron matar y hubo muerte. Y esto pues básicamente hizo que la OLP Israel establecieran un acuerdo de paz que se llama el Acuerdo de Oslo. Pero nunca se han podido poner de acuerdo, ¿verdad?, sobre Jerusalén, sobre los refugiados y la expansión de los asentamientos judíos. O sea, Arafat logró con Shimon Peres y otros líderes judíos firmar ese tratado de la paz y estuvieron a punto de firmar un acuerdo de paz, pero obviamente los palestinos quieren tomar posesión, por ejemplo, de Israel, no le quieren dar parte a los israelitas. Y como todos sabemos, Jerusalén representa básicamente algo tan importante para el pueblo de Israel. Y no lo podemos negar porque allí fue donde Salomón construyó el templo. O sea, esa tierra no tan solo fue poseída y conquistada por los judíos mucho antes de este conflicto. Y no tan solo eso, sino que establecieron allí la capital de David. Allí, o sea, son tantas cosas que representan este pueblo. Y con todo eso, ellos han logrado, o sea, los líderes modernos para buscar la paz han cedido y Jerusalén está dividida, Belén está dividido, hay una parte palestina, una parte israelí, pero los palestinos quieren más, y más de lo que Israel está dispuesto a dar. Ahora fíjense, en el año 2000, Ariel Sharon visita el monte donde está la mezquita, porque ahí donde estaba el templo de Salomón, él visita ese lugar. Ariel Sharon, antes de ser primer ministro, fue uno de los generales del ejército que batalló contra los enemigos, ¿sabes? Y fue un destacado militar. Pues cuando él fue a esa montaña donde está la mezquita, pues eso se vio como una afrenta, como un desafío. Y esto empezó a traer otra vez otras escaramuzas. Y esto duró 5 años y vinieron 2 antifadas más que son rebeliones de los palestinos contra Israel. Y en el 2005 los judíos acceden a retirarse de la franja de Gaza. En el 2006 nace este nuevo partido llamado Hamas, que es financiado por Irán y por otros países árabes que creen en la destrucción de Israel como nación. Ellos suben al poder. Es un grupo limitado, pero son los que están representando al pueblo palestino, que verdaderamente no tiene la fuerza, no tienen las armas, no tienen nada para hacerle frente a los israelitas. Pero esta gente, este grupito, nada más, pues son los que tienen la voz cantante y son los que están financiados. Mire, se ha corroborado que los árabes se unieron para que la Franja de Gaza fuese el segundo Dubái que existiera en el mundo. ¿Y qué han hecho el grupo Hamas? Comprar armas para lograr su objetivo de destruir a Israel. Entonces, en el 2017, este grupo Hamas se atrevió, fíjese lo que se atrevió a hacer, pedir que se volviera al año 1967
y se le entregara. ¿Se acuerda que yo les dije que hubo un momento donde la Organización de Naciones Unidas repartieron una tierra para Palestina y otra tierra para Israel para hacer dos estados? Pues ellos querían volver. Cuando al principio no lo aceptaron, ahora ellos quieren retroceder y que se haga nuevamente esa repartición, pero aún así ellos no quieren reconocer al Estado israelí. Obviamente, eso Israel no lo ha aceptado ni lo va a aceptar jamás. Y hasta el día de hoy, eso es lo que está pasando entre Israel y los palestinos. Obviamente, en el año en que estamos, en el 2023, hay muchos intereses políticos, geográficos y religiosos en el área. Pero aquí hay una situación bien grande y es que Israel ya no es aquella nación emigrante que llegó, que se estaba formando. Israel es una potencia mundial que no dependen de nadie para ellos mantenerse. Ellos tienen la fuerza aérea más poderosa del mundo, inclusive más poderosa que la de los americanos. Ellos tienen un montón de cosas que le mete miedo a cualquiera. Están preparados para lo que sea. Ahora bien, para terminar esto, yo quiero entonces ahora entrar dentro de la perspectiva bíblica, porque esto es muy interesante lo que voy a decir ahora. Aunque yo le he dado un recuento histórico para que usted lo vea desde el punto de vista secular, nosotros desde el punto de vista de la fe tenemos que entender, ¿verdad? Por lo menos yo, cuando yo miro la historia, yo digo, bueno, Señor, se está cumpliendo lo que tú hablaste en tu palabra a través de los profetas. Yo le quiero leer algunas cosas que los profetas hablaron acerca de lo que estamos viendo hoy en día, desde el 1948 en adelante. Mire, dice Isaías, capítulo 11, apunte esto, del versículo 10 al 12, dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Versículo 11 dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Obviamente el que está escribiendo, en el tiempo que está escribiendo, estas son las naciones que él conoce, pero nosotros que tenemos un conocimiento y una información mucho más, sabemos que los judíos están esparcidos por toda la tierra. Y es bien lindo cuando usted va a Israel de turista y de peregrino, que lo está atendiendo un judío que habla español, que nació en Argentina, que nació en estos lugares y son judíos, pero hablan nuestra lengua y nos pueden explicar y nos sirven de guías. ¿Qué está diciendo aquí? Que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar este remanente de su pueblo y de las costas. Y dice que levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Y qué quiere decir esto? Que los va a traer a su tierra. Esto no es simbólico, esto no es otra cosa, esto es literal lo que está diciendo aquí. Vamos a ver qué dice Jeremías, capítulo 30, versículo del 8 a 11. Mire lo que dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien
los espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. ¿Quieres seguir viendo Ezequiel? Y hay mucho, en todos estos profetas hay mucho. Yo solamente he cogido una sola escritura de cada uno y lo he hecho más amplio, porque aquí habló Isaías, aquí habló Jeremías. Mire lo que dice Ezequiel ahora. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ezequiel 37, 21 y 22 para los que apuntan. Ahora vamos al profeta Amós. Miren lo que dice el profeta Amós, capítulo 9, versículo 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues yo los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Mire, mi hermano, si usted no me quiere creer a mí, créale a la palabra del Señor. Esto es palabra que se tiene que cumplir y se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Es más, yo me voy a atrever a decirte esto. Todavía en el día de hoy, la opinión mundial es que se creen dos estados. Es difícil porque los palestinos quieren tener hegemonía sobre Jerusalén y los judíos no quieren que eso suceda. Están dispuestos a compartir, pero no absolutamente para ellos. Ahora bien, para mí, yo creo que esta es la plataforma y está servida ya para que ese hombre de pecado, ese anticristo, se sirva con la cuchara grande y resuelva este conflicto. El que pueda, el hombre o la organización que pueda resolver este conflicto palestino-israelí, hay que mirarlo como el anticristo. Porque usted sabe que Daniel dice que este hombre hará un acuerdo de paz con Israel y lo violará a los 3 años y medio. Y yo tengo, miren lo que yo pienso. Si esta es la plataforma, hay que entender que los árabes también son monoteístas. Y lo que va a descubrir el anticristo es que después de 3 años y medio, porque no tan solo el resolver esto le va a dar una plataforma poderosa, sino que va a ser mirado como ese líder que puede dirigir a las naciones del mundo a un nuevo orden mundial. Pero cuando este hombre se descubra y quiera ser adorado por Dios, no tan solo va a tener problema con los judíos, va a tener problema con los árabes. Porque los árabes solamente creen que Dios, que Alá es Dios. Y si un hombre se proclama como Dios, va a tener problemas, a menos que este hombre no los engañe y venga como ese profeta que ellos están esperando. Porque déjeme decirle una cosa, mire, todas las religiones del mundo están esperando un Mesías. En Israel hay cientos de judíos ortodoxos llorando, gimiendo para que el Mesías aparezca. En el Islam también están esperando a ese Mesías que aparezca. Mientras ellos esperan ese Mesías, yo no sé tú, pero yo como iglesia del Señor no estoy esperando a mi Mesías, estoy esperando a mi Rey de Reyes y Señor de Señores, que me diga, sube acá, que te voy a mostrar las cosas que van a acontecer después de esta. Nosotros estamos esperando a nuestro Señor, a nuestro Rey, y estamos esperándolo con la expectativa de que puede aparecer hoy, aunque trabajemos para 1000 años. Quizás nuestros ojos no lo vean, pero seguimos creyendo que el Señor está a las puertas, y eso es lo que hay que predicar.
Eso es lo que hay que predicar. El mensaje del evangelio se queda corto si uno no predica la cruz, si uno no predica que ese Dios poderoso puede sanar, que ese Dios te reviste del poder del Espíritu Santo y que ese Jesucristo viene a buscar a su pueblo. Yo creo que hoy más que nunca nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en el cielo porque nuestra redención está más cerca de lo que pensamos. Yo sé que va mucha gente a decir, pero es que cada vez que hay un conflicto en la tierra, la gente empieza a hablar de esto y empieza a hablar de aquello. Pues mire, sí, porque cada estas cosas que suceden son señales que nos están avisando, y para que no nos pase como el cuento del lobo, tenemos que estar apercibidos. Y esto que está sucediendo allá, lo dice el mismo Señor. Mire, cuando la higuera ya esté, ustedes alcen su cabeza al cielo, porque cerca está el día. Israel está maduro. Ya básicamente está pasando una generación completa. Y se está cuajando todas estas cosas que la Biblia había dicho. Si usted lee a Jeremías 29, ¿verdad? Donde Jeremías habla de que 70 años van a estar allí y que después de 70 años va a venir un avivamiento y él va a despertar una buena palabra y los va a volver a traer al sitio donde fueron sacados. Pero después, si usted sigue leyendo, dice que Jeremías termina en el capítulo 30 diciendo, y yo los haré vivir confiado porque yo habitaré en medio de ustedes, hablando del fin de los tiempos. Yo creo que algo tiene que suceder en Israel para que ellos miren al cielo y aparezca el Señor en su ayuda. Eso es lo que hemos predicado, eso es lo que hemos creído. Por eso es que nosotros pues pensamos que el Señor no ha puesto la iglesia para ira y que el Señor levantará un pueblo y ahí entrará el Señor de lleno a tratar con esta gente, a cambiar su corazón y va a levantar un espíritu y la gente. Es más, yo creo, por cosas que yo he visto en las redes sociales, donde hay un movimiento mesiánico cristiano dentro de los judíos, que no se atreven a hablarlo en público, pero ya están convencidos de que Jesús, el que nosotros hemos aceptado como Mesías, es el Mesías prometido. Y yo creo que eso va a ser, el Señor va a traer un avivamiento en esa gente y ellos pidiendo el Mesías. Mire, lo que le estoy diciendo no es para meterle miedo a nadie, pero hay que estar preparados para cualquier cosa. Para cualquier cosa puede suceder. Pero lo más grande que va a suceder es que, mire, antes de que suceda cualquier cosa, el Señor va a decir, venga mi pueblo acá, venga mi iglesia, venga mi novia, que ahora me toca terminar lo que comencé con mi pueblo. Porque el Señor no es Dios no es alguien que deja las cosas incompletas. Él lo llena todo en todo, dice su palabra. Y el que comenzó la buena obra habrá de terminarla hasta que llegue el día perfecto. Hay personas que piensan, yo creo que me he extendido un poquito, pero déjeme terminar con esto. Hay personas que piensan y postulan y predican el reemplazo de la iglesia por Israel. Se llama la teología del reemplazo. Ahora bien, mire lo que dice el Nuevo Testamento y con esto termino, porque no creo en que hemos sustituido la iglesia a Israel. Yo creo que Dios de dos pueblos hará uno. Pero a ese Israel le tomará su tiempo. Dios está tratando con nosotros. Este es nuestro tiempo. Ahora, mire lo que dice Romanos, capítulo 11, del 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Mire cómo dice esta otra escritura,
Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ese texto es bien mal explicado, bien sacado fuera de contexto, hablando de que la gente, porque se cree que son dones de dones carismáticos de la iglesia pentecostal. No, no. Aquí está hablando del 9 al 11 de Romanos. Dios está hablando y Pablo está hablándole a la iglesia naciente que ha aceptado a Jesús y a los judíos que también aceptaron a Jesús, pero se quedaron con la ley. Y él está trayendo un balance entre los dos. Y él está explicando por qué nosotros los gentiles no podemos menospreciar a los judíos. Y los judíos tampoco pueden menospreciar a los gentiles. Y termina diciendo que en ninguna manera Dios se ha arrepentido del plan que tiene con los israelitas. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamado. ¿Qué dones? Los regalos, mire, primero Abraham, luego Isaac, luego Jacob, luego Moisés, luego José, luego Moisés. Y todo esto, David, los reyes, los profetas, la palabra, la Torá, todo eso fueron los dones que Dios le dio a ese pueblo, que son irrevocables. Y el llamado de ser, dice en cuanto a elección, ¿qué quiere decir eso? Que Dios los escogió a ellos. ¿Por qué? Porque le dio la gana, él es soberano. Yo no puedo cuestionar eso. Yo no puedo cuestionar eso. Yo tengo que aceptar eso como que lo que Dios determina es mejor de lo que yo pienso y lo que yo creo. Así que yo creo que hoy más que nunca, la misma historia nos corrobora la historia bíblica, que dice que el Señor en su tiempo iba a traer ese pueblo, lo iba a establecer en su tierra y que jamás de ahí serán quitados. Así que espero que esto haya sido algo que te haya puesto en perspectiva lo que queremos establecer sobre este conflicto palestino-israelí y qué podemos esperar y qué debemos de hacer. Orar por la paz de Jerusalén y para que Dios ponga su mano y cumpla su propósito con cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga.